Niños, buenos días, papitos, buenos días. Para el día de hoy, lunes 13 de abril, vamos a realizar el refuerzo para la prueba de sexto de básica de lengua. La primera pregunta nos dice, relaciona las características con la palabra según corresponda. Para lo cual, primero nosotros vamos a recordar los poemas populares. Los poemas populares son composiciones poéticas breves que provienen de la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen de generación en generación, que describen su vida, alegría y tristezas. Habíamos visto las coplas, que eran poemas de autor anónimo compuesto por 4 versos que narraban las costumbres de un pueblo. Tenemos las décimas, que eran poemas populares propios de la población latinoamericana que abordaban temas especialmente de lo divino y lo humano y que aproximadamente tenían 10 versos. Tenemos los trabalenguas, que eran frases difíciles de pronunciar y memorizar. Los amorfinos, que son generalmente características de la costa ecuatoriana, que entre ellas encierran un poco de tono humorístico. Las retahílas, en cambio, eran frases o rimas que se decían a manera de juego. Los refranes, en cambio, son frases de carácter sentencioso y muy fáciles de aprendernos. Ahora sí, con este refuerzo que hemos hecho de los poemas populares, vamos a relacionar nuestra pregunta. Dice, poemas difíciles de pronunciar y escribir, ¿qué eran? Los trabalenguas. Poemas que narran las costumbres de un pueblo y encierran doble sentido, las coplas. Son composiciones que abordan temas a lo divino y el humano, las décimas. Creadas por los pueblos costeños acompañados de un poco de humor, amorfinos. Juegos de palabras que nombran sucesos en forma de rima, retahílas. Dichos populares y anónimos de carácter sentencioso, refranes. Continuemos. Identifique la clase de poema popular. En el primero tenemos, crocro, crocro, cantaba la rana. Crocro, crocro, debajo del agua. Crocro, crocro, pasó un caballero. Crocro, crocro, con capa y sombrero. Crocro, crocro, pasó una criada. Crocro, crocro, vendiendo ensalada. Por tanto, es una retahíla. En el otro tenemos, quisiera decirte cosas lindas en esta noche esplendorosa, que si un beso tú me dieras, yo te le regalaría una rosa. Por tanto, es un amor fino. En la otra dice, el viejo cangrejo se quedó perplejo al ver su viejo reflejo en aquel espejo, que es un trabalenguas. Analiza el siguiente poema. El recuerdo rezonga por la oscura azotea, va errante por la bruma con pasos de charol, gris pulmón en el viento, juguete de marea, cometa vagabundo, cansado caracol. ¿Cómo analizábamos los poemas? Identificábamos primero la clase de poema. Lo que acabamos de leer es una copla. El número de versos. Voy a contar los versos. Tengo un verso, 2, 3, 4. Por tanto, mi respuesta será 4 versos. Las rimas. Dice que identifique la clase de rima entre el verso 1 y 3. Ubíquese usted, por favor, entre el verso 1 y 3. Ya tenemos enumerado. ¿Qué tengo? Azotea y marea. ¿Sí ve dónde está entonado eso? ¿Para qué? Voy a identificar antes de nada las clases de rima. Las consonantes, que eran repetición de vocales y consonantes en la última palabra del verso. Debe repetir consonante y vocal. Y la asonante es aquella que se establece son las vocales últimas de los versos, pero debe tener la vocal acentuada. Por eso habíamos dicho azotea, marea. Por tanto, es asonante. Vamos a la siguiente. Dice entre el 2 y el 4. Tengo charol y caracol. Ol, ol. Por tanto, es una consonante. Seguimos. Se pinta de amarillo las oraciones unimembres y de anaranjado las bimembres. Para eso, recordemos nuevamente las clases de oraciones. Unimembres no podemos dividir en sujeto y predicado. No tiene verbo, por tanto tiene un solo miembro. Y bimembres sí podemos dividir en sujeto y predicado, tiene verbo. Ahora sí, con esto vamos a identificar la clase. Las golondrinas vuelan al sur. Yo puedo separar en sujeto y predicado. Hago la pregunta, ¿qué vuelan al sur? Las golondrinas. Por tanto, es oración
bimembre. La siguiente me dice, un camino complicado. No tengo verbo, solo tengo un miembro, por tanto, oración unimembre. La siguiente, hasta mañana. No tengo verbo, unimembre. La contaminación daña la tierra. Daña es un verbo, por tanto es bimembre. ¡Qué lindo vestido! No tengo verbo, unimembre. Mi madre llamó al 911. Llamó verbo, unimembre. Buena suerte en la competencia. No tengo verbo, por tanto es unimembre. No veo la salida de emergencia. No veo es verbo, por tanto es bimembre. Seguimos. Se escribe el literal correcto según la clase de sujeto. Recuérdese que habíamos nosotros visto las clases de sujeto. Expreso era cuando estaba bien escrito en la oración, cuando el enunciado estaba claro, usted podía leerlo claramente. Simple, cuando tenía un solo núcleo del sujeto. Compuesto, cuando tenía dos o más núcleos del sujeto. Y tácito, cuando mi sujeto estaba sobreentendido, no estaba escrito en la oración. Con esto ahora sí vamos a relacionar. Dice expreso, el sujeto está enunciado claramente, el C. Simple, la B, el sujeto tiene un solo núcleo. Compuesto, la D, el sujeto tiene dos o más núcleos. Y tácito, el A, es cuando el sujeto no está escrito. Identifique la clase de sujeto. Para identificar la clase de sujeto, usted por favor tiene que fijarse primero si es expreso o tácito. Al ser expreso puede ser simple o compuesto. Entonces, leemos. Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. Tengo el sujeto, su amiga Inés. Núcleo del sujeto solo tengo uno, que se trata de amiga, por tanto es un sujeto expreso, porque está escrito, y simple, porque solo tengo un núcleo del sujeto. En la siguiente dice, esperaste en vano una hora. Hago la pregunta para ver si es que tengo sujeto. ¿Quién esperó en vano una hora? No tengo respuesta, por tanto está sobreentendido, no está escrito, y cuando no estaba escrito es tácito. Vamos a la siguiente, dice, Ana y Luisa cosen muy bien. Identifico mi sujeto es Ana y Luisa. Núcleos del sujeto Ana y Luisa. ¿Está escrito? Sí, está escrito. ¿Cuántos núcleos tengo? Dos, por tanto es expreso compuesto. El portero tenía las llaves. Hago la pregunta, ¿quién tenía las llaves? El portero, mi sujeto. ¿De quién estoy hablando en la oración? Del portero. ¿Está enunciado? Sí está. ¿Cuántos núcleos tengo? Uno. Por tanto, es simple expreso. Coches, aviones y trenes son fuentes de contaminación. Hago la pregunta, ¿qué son fuentes de contaminación? Coches, aviones y trenes. Por tanto, ¿de quién estoy hablando en oración? Mi núcleo del sujeto, coches, aviones, trenes. ¿Cuántos núcleos del sujeto tengo? 3. ¿Están visibles? ¿Usted los puede mirar? Sí, es expreso y como tengo 3 es compuesto. Vamos a la última, dice, monté a caballo en la feria. ¿A quién se está refiriendo? ¿Tengo mi sujeto escrito? No, porque puedo hacer la pregunta. Dice, ¿quién monté a caballo? No puedo, ¿no es cierto? Entonces, está sobreentendido y se refiere a yo monté a caballo. Como no está escrito, como usted no lo está viendo en la oración, es tácito. Vamos a la siguiente. Se separen sujeto y predicado e identifique sus núcleos. Los hinchas de Emelec esta mañana reclamaron las entradas. Hago la pregunta. ¿Quiénes reclamaron las entradas esta mañana? Mi respuesta, los hinchas de Emelec es del sujeto. Esta mañana reclamaron las entradas mi predicado. Ahora sí, identifico los núcleos. Núcleo del sujeto, ¿de quién hablo en la oración? ¿De quién hablo en la primera? Hinchas, núcleo del sujeto. Núcleo del predicado, mi verbo, palabra que me indica una acción. Por tanto, reclamaron. Vamos a la siguiente. Empezará el baile a las 9 de la noche. Hago la pregunta. ¿Qué empezará a las 9 de la noche? Me responde el baile, mi sujeto. Empezará a las 9 de la noche, predicado. ¿De quién estoy hablando en la oración? Baile, por tanto, es mi núcleo del sujeto. Mi verbo empezará, núcleo del predicado. Vamos a la siguiente. El periquito de Inés está muy bonito. Hago la pregunta. ¿Qué está muy bonito? El periquito de inglés. Por tanto, es mi sujeto y separo con mi predicado.
¿De quién hablo en la oración? Del periquito, por tanto es núcleo del sujeto. Está mi verbo, núcleo del predicado. Rebota muy rápido la pelota de colores. Hago la pregunta, ¿qué rebota muy rápido? La pelota de colores. Es mi sujeto, rebota muy rápido mi predicado. ¿De quién hablo en la oración? La pelota, por tanto es mi sujeto. Y mi verbo, mi núcleo del predicado, rebota. Esto es, chicos, por favor, si usted todavía tiene alguna duda, no dude en comunicarse con sus maestras. Espero les vaya muy bien. Chicos, continuamos con nuestra tarea. 4.26. Escribe los puntos suspensivos en las oraciones que lo requieran. Recuerde que los puntos suspensivos nos servían para dar una pausa que otorgaba una duda o sorpresa y también nos indicaba que las oraciones estaban inconclusas. Entonces dice, es increíble, se burló de todos. Es increíble. Irá 3 puntitos. Se burló de todos. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, confía en él aunque esté incompleta mi oración. Segunda pregunta. Justifica el uso del paréntesis en cada caso. Toda su familia nació en Córdoba, Argentina. ¿Qué estoy haciendo con Argentina? Acotando un dato, anotando un dato en la oración para explicar dónde está Córdoba. Por tanto, se usa para anotar datos y fechas. De esta manera, usted concluye la pregunta. En la pregunta número 3, coloque el paréntesis donde sea necesario. El INEVAL, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, tomó las pruebas Ser-Bachiller. INEVAL es unas siglas. Por tanto, el significado irá entre paréntesis. Otro ejemplo, Dante, poeta renacentista, fue un gran literato y crítico social. ¿Qué me está dando a conocer? ¿Qué fue Dante? Poeta renacentista irá entre paréntesis. La pregunta número 4. Antes de resolverla, vamos a tomar en cuenta el literal C. Va a tachar usted el literal C, por favor, ya que el B es un solo enunciado. Ahora sí dice, coloca el punto, la coma, el paréntesis y los puntos suspensivos donde corresponda. Ella me dice que lo haga. Javier, que no. No sé qué hacer. ¿Qué hicimos? Ella me dice que lo haga. Javier, una pausa corta. Que no. Termina mi oración e inicia otra. No sé qué hacer, está inconclusa, por tantos puntos suspensivos. Vamos al literal B. Dice, Federica Montseny, 1905-1944, fue un gran líder de la FAI. Hasta esta parte. ¿Qué estoy haciendo? Los años, estoy acotando un dato, por tanto irán entre paréntesis. FAI, que es unas siglas, Federación Anarquista Ibérica. El significado de las siglas en qué va, entre paréntesis. Con un amplio historial como activista feminista y sindicalista. Se acaba el enunciado, por tanto irá a un punto final. Vamos al literal D. Nos dice, nos interesamos por el paisaje, los monumentos, las fiestas, las costumbres. ¿Qué debo poner en cada una de estas? Una comita. Nos interesamos por el paisaje, coma, monumentos, coma, y finalmente un punto final, donde estoy indicando que se acabó mi oración. El literal E. No se lo creerá, señor director, pero es que es muy grave lo que ha sucedido. No se le creerá, estoy haciendo una pausa mínima, por tanto irá una coma. Señor director, una coma, pero es que estoy haciendo una pausa que ocasiona suspenso, por tanto irán mis puntos suspensivos. Es muy grave lo que ha sucedido, estoy dando terminada mi oración, por tanto irá un punto final. Chicos, espero haberles ayudado muchísimo, por favor, si necesita volver a ver el video, hágalo, que pasen bien.